El vacío. Esa sensación que se esconde detrás de las sonrisas, que aparece cuando todo se apaga y el silencio pesa más que cualquier palabra. Muchos temen ese espacio interior, lo confunden con destrucción, con pérdida, con la nada. Pero el vacío no te destruye, el vacío te revela. Es el espejo más honesto que tendrás en toda tu vida. Hay momentos en los que lo tienes todo y aún así algo dentro se siente hueco. Crees que falta una persona, un logro, una respuesta, pero cuando el ruido desaparece y te quedas solo contigo mismo, descubres que el vacío no es un enemigo, es una puerta. Duele, sí, pero ese dolor no es un castigo, es una invitación. He sentido ese abismo, he conocido la mirada que se pierde en el techo en mitad de la madrugada preguntándose por qué nada parece tener sentido. Y aunque parece que el alma se rompe, en realidad lo que se rompe es la ilusión. La ilusión de que sabíamos quiénes éramos, de que el mundo debía ser como imaginamos. El vacío no te quita, te limpia. Kierkegaard decía que el ser humano se enfrenta a la angustia cuando ve el infinito de sus posibilidades. El vacío es esa angustia que nos recuerda que podríamos ser mucho más de lo que somos. No destruye tu esencia, la desnuda. Te muestra sin máscaras, sin adornos, sin pretextos. Y en ese silencio en el que parece que todo se termina, comienza algo nuevo. El vacío te revela cuando te atreves a mirarlo sin huir, cuando dejas de llenar tus días con distracciones, cuando aceptas que el ruido ya no calma, sino que esconde. Allí, en el fondo, hay una verdad esperando ser escuchada. Esa verdad no grita, susurra. Y cuando por fin le haces espacio, comprendes que lo que te asustaba no era el vacío, sino tu propia profundidad. No estás roto, no estás perdido, estás frente a ti mismo. Y esa es la revelación más grande de todas. El vacío no vino a destruirte, vino a devolverte. Vino a recordarte que incluso en la nada, tú sigues siendo. Hay un punto en la vida en el que ya no puedes escapar del silencio. Todo lo que antes te sostenía empieza a desvanecerse, y las certezas que parecían firmes se disuelven. Es entonces cuando el vacío se presenta como una sombra inevitable. La mayoría huye, llena su tiempo de ruido, de pantallas, de conversaciones que no dicen nada. Porque detenerse y mirar hacia adentro da miedo. Da miedo descubrir que tal vez has estado viviendo sin realmente habitarte. Pero ese momento de desnudez existencial no es un final, es el inicio de algo profundo. Kierkegaard lo entendía como la experiencia más humana posible, cuando el alma se ve obligada a enfrentarse a sí misma sin intermediarios. No hay máscaras, no hay excusas. Solo tú y el vértigo de existir. Ese es el verdadero vacío, no como ausencia, sino como espejo. Muchos piensan que el vacío es señal de fracaso, de debilidad o de pérdida de propósito. Pero en realidad el vacío solo aparece cuando estás listo para conocerte de verdad. Cuando la vida te arranca los adornos, las etiquetas y las historias que usabas para definirte, es porque estás preparado para comprender algo más grande. Yo también pasé por esa etapa en la que todo se desmorona por dentro mientras por fuera finges normalidad. Recuerdo esos días en los que nada tenía sabor, en los que cada conversación parecía un eco distante. Sentía que algo en mí estaba muriendo, y sin embargo, con el tiempo, entendí que no era muerte, era revelación. Era la verdad abriéndose paso entre las mentiras que me contaba para seguir adelante. El vacío te muestra quién eres cuando no hay nada más que sostener. Y eso es aterrador, porque descubrirte implica renunciar a las versiones que inventaste para sobrevivir. Pero en ese desprendimiento, en esa especie de muerte simbólica, algo puro emerge. Kierkegaard lo llamaba la angustia de la libertad. El momento en que comprendes que puedes elegir quién ser, sin escudos ni disfraces. Ese es el verdadero valor del vacío. No viene a castigarte, viene a limpiarte. Viene a mostrarte que debajo de la culpa, el miedo o la tristeza, sigue existiendo algo intacto, algo que siempre estuvo ahí esperando ser reconocido. Cuando aceptas el vacío, dejas de buscar respuestas afuera. Empiezas a escuchar el temblor de tu propia alma, y en esa quietud se enciende una luz. No es una luz que alumbra todo, es tenue, pero suficiente para dar el primer paso hacia ti mismo. Cuando el vacío llega,
Lo primero que intentamos hacer es llenarlo. Corremos hacia cualquier cosa que nos haga sentir ocupados, distraídos, acompañados. Buscamos refugio en lo inmediato porque creemos que la incomodidad es una señal de error. Pero el vacío no se llena con cosas. El vacío se atraviesa, y en ese tránsito es donde comienza la verdadera transformación. Kierkegaard entendía el vacío como el espacio donde el yo se enfrenta a su posibilidad más radical, la de elegirse a sí mismo, no como quien elige una prenda o un destino, sino como quien decide vivir con autenticidad. El vacío, decía él, no destruye la identidad, la revela. Nos obliga a preguntarnos si hemos estado viviendo de acuerdo con lo que realmente somos o si hemos estado interpretando un papel escrito por otros. Cuando la vida se detiene y no queda nada a lo que aferrarte, te enfrentas a una de las verdades más duras, que la mayor parte de tus certezas no eran tuyas. Eran préstamos de la sociedad, de la familia, de las expectativas ajenas. Y ahí es cuando aparece la angustia, esa mezcla de miedo y libertad que Kierkegaard consideraba el punto más puro de la existencia humana. No hay destrucción más necesaria que esa. En mi caso, recuerdo haber sentido que todo se desmoronaba. Las metas que me habían definido se volvían insignificantes. Los logros ya no daban sentido. Y los días parecían copias de sí mismos. Me resistía a ese vacío porque lo confundía con fracaso. Pero con el tiempo entendí que el vacío solo aparece cuando algo dentro de ti está listo para renacer. Cuando la piel vieja ya no sirve. El vacío te obliga a detenerte. Y al hacerlo, te enseña a escuchar. Te das cuenta de que no todo silencio es ausencia. A veces el silencio es presencia pura. Empiezas a notar que lo que más miedo te daba no era quedarte sin respuestas, sino quedarte sin excusas, sin esas historias que contabas para no mirar lo que dolía. Esa mirada hacia adentro no es cómoda. Es un espejo sin filtros, sin adornos. Y sin embargo, es allí donde surge la claridad. Kierkegaard decía que la desesperación es no quererse uno mismo. Y el vacío, en cambio, es el proceso de aceptar que no puedes seguir siendo quien fingías. No es fácil, porque implica desmontar todo lo que construiste para protegerte. Pero esa destrucción es necesaria para la libertad. Muchos intentan escapar de este proceso espiritual. Buscan reemplazar el vacío con placer, con productividad, con relaciones que solo sirven de distracción. Pero tarde o temprano el vacío vuelve, porque su propósito no es castigarte, sino confrontarte. Y hasta que no lo escuchas, seguirá llamando. El vacío es maestro. Enseña con crudeza, pero con una sabiduría profunda. Te muestra qué partes de ti eran máscaras, qué sueños no eran tuyos, qué miedos te mantenían quieto. Y cuando logras permanecer ahí, sin huir, algo dentro de ti cambia de dirección. Ya no buscas llenar el vacío, lo habitas. Y al hacerlo, descubres que el vacío no está afuera, está dentro, y que ese espacio interior puede convertirse en el lugar donde renace tu sentido. Kierkegaard hablaba de la fe como un salto, no una creencia ciega, sino un acto de entrega ante lo incierto. El vacío te empuja justo a ese límite, cuando ya no puedes controlar, cuando ya no puedes planificar. Allí, la razón se rinde y aparece la posibilidad de confiar en algo más profundo que tú mismo. No en una doctrina, sino en tu propia verdad. A veces, la vida te quita todo lo que creías que te definía, para que descubras quién eras sin eso. Es un proceso que duele, pero también es el inicio de la libertad, porque el vacío no destruye, limpia, no apaga, depura. Y cuando la tormenta se calma, lo que queda no es la nada, es la esencia. El vacío es la forma en que la existencia te invita a volver a casa. Y aunque al principio parezca un castigo, con el tiempo comprendes que es una bendición, porque nada te revela más que la ausencia. En ella, el alma recuerda lo que había olvidado, que su valor no depende de lo que posee, sino de lo que es. El vacío no es el fin del camino, es el comienzo del regreso. El verdadero valor del vacío no está en lo que te quita, sino en lo que te enseña a ver. Cuando todo se derrumba y el silencio se instala, lo único que queda es la verdad desnuda. Kierkegaard lo sabía. El vacío no es un error en la existencia, es una condición necesaria para encontrarte. Sin ese vacío, seguirías confundido en lo superficial,
viviendo de reflejos y no de raíces. El vacío es la experiencia más honesta que puedes tener contigo mismo. Te muestra sin las luces del reconocimiento ni los aplausos del mundo. Allí no hay nadie que te mire, nadie que te valide, solo tú frente a tu propio eco. Y aunque al principio eso asusta, con el tiempo descubres que es el lugar más puro que existe. Porque en la soledad del vacío no hay mentiras que sostener, solo autenticidad. Kierkegaard decía que la angustia es el vértigo de la libertad. En otras palabras, cuando te das cuenta de que todo depende de ti, sientes miedo. Pero ese miedo no es una condena, es la señal de que estás vivo. El vacío te hace consciente de que puedes elegir quién quieres ser, no desde la apariencia, sino desde la verdad. Esa posibilidad es aterradora, sí, pero también sagrada. El valor del vacío es que te devuelve el poder de decidir. Cuando no hay nada, todo es posible, y esa es la paradoja más hermosa de la existencia, que la nada se convierte en el suelo fértil donde nace lo nuevo. Cada vez que caes, cada vez que pierdes, cada vez que sientes que te quedas sin sentido, la vida te está regalando la oportunidad de volver a empezar con una verdad. Recuerdo una etapa en la que sentía que había perdido todo, los proyectos, las certezas, incluso las ganas. No entendía por qué el universo parecía cerrarse sobre mí, pero hoy sé que no era un castigo, era un renacimiento. El vacío me obligó a mirar lo que no quería ver, mi dependencia de lo externo para sentir valor. Me enseñó a sostenerme con lo mínimo, con lo esencial, y fue allí donde comencé a conocerme de verdad. Cuando dejas de pelear con el vacío, algo dentro de ti se acomoda. Dejas de buscar respuestas en los lugares donde ya no hay vida, y empiezas a construir desde adentro. Kierkegaard afirmaba que el yo auténtico solo se forma cuando el individuo acepta su propia soledad. En esa aceptación nace la fe, no como creencia religiosa, sino como confianza profunda en la vida misma. El vacío no destruye, revela, y lo que revela no siempre es bonito, pero siempre es necesario. Te muestra tus miedos, tus deseos ocultos, las partes que habías negado, y cuando las abrazas, te haces completo. La plenitud no llega cuando desaparece el vacío, sino cuando lo integras, cuando entiendes que no necesitas llenarlo, porque él mismo es parte del viaje. Hay una libertad que solo se encuentra en el vacío. Es la libertad de no tener que ser nada para valer. La libertad de existir sin justificarte, sin complacer, sin fingir. Esa libertad es la que Kierkegaard buscaba cuando hablaba del salto de fe, lanzarte al vacío sin garantías, confiando en que lo que eres es suficiente. El vacío te hace humilde, te enseña que no controlas nada, pero que dentro de esa falta de control hay una belleza silenciosa. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz, que a veces el sentido no se busca, se permite, que no hay que llenar el vacío, hay que escucharlo, porque en su silencio están todas las respuestas que antes el ruido no te dejaba oír. Por eso, el vacío no es el enemigo, es el guardián del despertar. Es la pausa que separa lo que fuiste de lo que estás por ser. Es la mano invisible que te empuja a soltar lo viejo para abrazar lo verdadero. El valor principal del vacío es este: te devuelve a ti mismo. Te enseña que todo lo que buscas ya está dentro, esperando a ser reconocido. Y cuando lo entiendes, la vida deja de ser una persecución y se convierte en una presencia. Hay un instante en el que todo se rompe. Lo que creías que eras, lo que pensabas que te definía, se desmorona como arena entre los dedos. Y en ese derrumbe te sientes pequeño, vulnerable, expuesto. El vacío se abre ante ti como un abismo y piensas que no vas a poder sostenerlo. Pero justo ahí, cuando el dolor parece insoportable, ocurre algo sagrado. Comprendes que no era destrucción, era revelación. El vacío no vino a aniquilarte, vino a mostrarte lo que nunca habías querido mirar. Te enfrenta con tus miedos más antiguos, con tus inseguridades más profundas, con esa parte de ti que siempre intentaste esconder. Y aunque el corazón tiembla, algo dentro empieza a despertar, porque en la ausencia total descubres tu esencia total. Kierkegaard decía que la desesperación es una enfermedad del espíritu, pero también el inicio de la curación. Es el punto en que el alma toca fondo y decide volver a la superficie, no para ser la misma, sino para ser verdadera. En ese momento, entiendes que no eres tus pérdidas, ni tus fracasos, ni tu pasado. Eres la conciencia que ha sobrevivido a todo eso.
Yo lo sentí así también. Sentí que el vacío me tragaba, que no quedaba nada de mí. Pero dentro de ese silencio profundo, algo nuevo comenzó a crecer. No era ruido, no era promesa. Era una voz tranquila que decía, estás aquí, y eso basta. Esa voz no venía del mundo, venía de dentro. Era mi verdad regresando después de tanto tiempo. El clímax del vacío no es la destrucción, es la entrega. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, cuando dejas de intentar controlar el flujo de la vida, ocurre una liberación. Empiezas a comprender que no necesitas entenderlo todo, que el sentido no se impone, se revela. Y esa revelación no llega con palabras, llega con presencia. Kierkegaard creía que solo quien se atreve a perderlo todo puede ganar su existencia. Y eso es lo que el vacío hace. Te desnuda hasta que ya no queda nada más que la verdad. En ese punto ya no te defines por tus logros ni por tus heridas. Te defines por tu capacidad de seguir respirando incluso cuando el alma duele. El vacío entonces deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro silencioso. Te enseña que no eres el caos que te habita, sino la conciencia que lo observa. Te enseña que no hay crecimiento sin pérdida, ni renacimiento sin muerte simbólica. Te enseña que la vida no siempre da respuestas, pero siempre da oportunidades para transformarte. Y cuando finalmente te rindes ante el vacío, sucede la alquimia interior. El miedo se convierte en calma, la tristeza se vuelve sabiduría, la soledad se transforma en compañía contigo mismo. Ya no necesitas escapar de la nada porque entiendes que en ella se encuentra todo. Este es el punto donde la oscuridad se vuelve luz, donde la ausencia deja de doler porque ya no la ves como enemiga, sino como parte de tu proceso. Aquí nace la aceptación, la fe, la confianza en que todo lo que fue quitado tenía que irse para dejar espacio a lo que está por venir. Y en medio de ese silencio, algo cambia para siempre. Dejas de buscar afuera lo que solo puede florecer dentro. El vacío no destruye tu vida, la redirige. Te lleva justo al lugar donde debías estar desde el principio, frente a ti mismo, sin máscaras, sin ruido, sin miedo. Ahí comprendes que no se trataba de llenarte, sino de vaciarte para poder ver. No te voy a mentir, hay días en los que todavía me cuesta, hay noches en las que el silencio vuelve y el vacío parece regresar con toda su fuerza. Me descubro buscando respuestas en lugares donde ya no existen, intentando entender lo que tal vez solo deba hacer sentido. Y aunque he aprendido mucho, sigo teniendo miedo a veces, porque crecer no significa dejar de sentir, significa aprender a convivir con lo que antes te asustaba. He estado ahí, en ese punto donde el corazón pesa y los pensamientos se vuelven una espiral. He sentido esa sensación de estar mirando la vida desde fuera, como si todo siguiera pero tú te hubieras detenido. No es fácil. No se trata de una simple tristeza, es un vacío que parece no tener fondo. Pero te prometo algo, no estás solo. Ese lugar oscuro que crees que nadie podría entender, otros también lo han recorrido, y de alguna manera salimos distintos. A veces no se trata de superar, sino de comprender. El vacío no desaparece de un día para otro, pero cambia de forma cuando empiezas a mirarlo con otros ojos. Al principio es abismo, después es espejo, al final es maestro. Y ese cambio sucede cuando dejas de preguntarte ¿por qué a ti? Y comienzas a preguntarte ¿para qué? He conocido ese peso en el pecho que no se alivia con palabras ni con distracciones. Ese silencio que se mete debajo de la piel y parece ahogar. Pero con el tiempo descubrí que en medio de todo ese dolor hay una semilla de conciencia que empieza a germinar cuando te atreves a quedarte, cuando no huyes. Yo también me he sentido perdido, sin dirección, sin energía, sin esperanza. Pero cada vez que el vacío regresaba me encontraba un poco más fuerte. Aprendí que la vida no se trata de eliminar el dolor, sino de integrarlo. Que no todo lo roto necesita repararse. Algunas cosas solo necesitan ser comprendidas. Kierkegaard decía que el individuo solo se convierte en sí mismo cuando se atreve a enfrentar su propia angustia. Y esa es la verdad más difícil de aceptar. Nadie puede hacerlo por ti. Pero eso no significa que estés solo en el camino. Todos los que alguna vez sintieron el peso del vacío, todos los que alguna vez dudaron de su propósito,
saben lo que es renacer en silencio. Si estás pasando por eso ahora, respira. No trates de entenderlo todo. No te castigues por no tener respuestas. A veces el alma necesita vaciarse para volver a sentir. Y cuando menos lo esperas, algo se enciende. Una pequeña chispa que te recuerda que sigues aquí, que sigues de pie, que incluso en medio de la nada hay algo dentro de ti que no se apaga. No necesitas fingir fortaleza, no necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas estar presente. Porque ese vacío que hoy duele, mañana puede convertirse en el lugar donde comience tu nueva historia. Créeme, lo que ahora parece oscuridad absoluta es en realidad el amanecer disfrazado. Si este contenido resonó contigo, suscríbete para seguir creciendo juntos y deja tu me gusta para que más personas descubran este mensaje. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de almas que buscan sentido. Comenta abajo la frase, "El vacío me reveló", y sigamos compartiendo el despertar interior. El vacío no fue tu enemigo, fue tu guía silenciosa. Te llevó por caminos que nadie entiende, te obligó a soltar, a llorar, a quedarte sin respuestas. Pero en ese proceso descubriste lo más importante, que no eras lo que tenías, eras lo que quedaba cuando todo desaparecía. Esa comprensión cambia todo, porque ya no temes la soledad, la aceptas. Ya no te duele el silencio, lo escuchas. Y ya no buscas tanto afuera, porque aprendiste a confiar en el valor de tu propio interior. Kierkegaard decía que la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Y ahora lo sabes. Cada pérdida te empujó a verte de verdad. El vacío te reveló tu esencia, y con ella vino la paz. Una paz distinta, no ruidosa ni constante, sino profunda. Esa que nace cuando ya no necesitas probar nada. Cuando sabes que incluso en tus caídas hay propósito y que cada silencio guarda una enseñanza. Hoy puedes mirar atrás y agradecer. No porque fue fácil, sino porque fue real. Porque el vacío te enseñó lo que ningún logro podría haberte mostrado. Que tu valor no depende de lo que posees, sino de tu capacidad de seguir amando, incluso cuando no queda nada. Y si hoy sigues caminando, aunque sea lento, eso ya es suficiente. No estás atrasado, no estás perdido, estás despertando. Lo que antes dolía, ahora te da forma. Lo que antes te vaciaba, hoy te sostiene. El vacío no te destruye, te revela. Y en esa revelación, naciste de nuevo. El siguiente video no es para cualquiera. Es solo para los que están listos para mirar más allá de la superficie, para los que se atreven a romper el miedo y caminar hacia su verdad. Si llegaste hasta aquí, significa que algo dentro de ti ya despertó. Lo que viene no es entretenimiento, es transformación. En el siguiente video te llevaré a un nivel más profundo. Descubrirás cómo convertir la soledad en poder interior y el dolor en propósito. No será fácil, pero valdrá cada segundo. Haz clic en el video que aparece en pantalla y da el paso que pocos se atreven a dar. Es momento de dejar de huir de ti y comenzar a habitarte por completo. El camino continúa. Y solo los valientes lo siguen.